Aquí colocamos en este caso, las componentes en el punto. Ahí está, a X, a Y. Este solamente es una componente, por lo que habíamos dicho, era una sola fuerza, ¿no? Aquí una fuerza en el balance, ¿no? Es una sola línea de acción. En el perno eran dos fuerzas, ¿no? A X, a Y. Y aquí está. A X, a Y X solamente una. Ahora bien, las nuevas dimensiones, en este caso de las magnitudes, ¿qué sería? La gravedad o el peso que está reportando la grúa, que eran los 1000 kilogramos, en términos, eso era lo en términos, los 1000 kilogramos sería en términos de masa. Ahora en términos de peso, 9.81 kilonewton, ¿sale? Y la masa que estaba soportando la grúa, en términos de peso, es 23.5 kilonewton. La distancia entre A y B es 1.5 y 2 metros de la gravedad a esos puntos A y B y 4 metros de la gravedad a lo que está sosteniendo la grúa. Lo demás continúa igual. Entonces, aquí el cambio fue la transformación, ¿no? De masa a peso, de masa a peso, ¿no? Y aquí hacer evidente las dos componentes en A y aquí una componente, en este caso una fuerza en B. ¿Sí? Ok. Entonces ya dados esos elementos, nosotros vamos a determinar en el inciso A, dice determinación de B, dice, porque no conozco cuánto vale B. Entonces, nosotros sabemos, por los resultados de física, sabemos que la suma, de los momentos de todas las fuerzas con respecto, en este caso, con respecto a un punto, es igual a cero. Entonces, un sistema para que se encuentre en equilibrio, entonces tenemos que garantizar que la suma de las fuerzas va a ser igual con cero. Y en especial, un momento está definido como la fuerza que tengas, ¿no? La fuerza que se tenga por la distancia. Entonces, en especial es eso. Entonces, aquí tenemos, miren, es la suma de los momentos, ¿no? Con respecto a un punto. Siempre necesitamos saber un punto de referencia. Entonces, en este caso, con respecto al punto A. Entonces, aquí regresamos. Este es nuestro punto de referencia, ¿ok? Y empezamos a ver cuáles son esas fuerzas que se presentan. Entonces, miren, el primero sería el B. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este punto y a partir de ahí, se van a empezar a localizar las demás fuerzas. O sea, las fuerzas que no sean estas. En este caso sería esta y sería esta. ¿Sí? Entonces, localizamos un punto de referencia y a partir de ahí empezamos a localizar, empezamos a detectar todas las fuerzas restantes. Entonces, la primera fuerza, como aquí lo pone, en este caso es el B, y la distancia que tienes con respecto al punto A es de 1.5. Entonces, aquí le ponemos B por 1.5. Siguiente. ¿Cuál es otra de las fuerzas que se presenta? Ah, pues es 9.81, ¿sale? Que es la gravedad o el peso de la grúa. Entonces, aquí este es el 9.81 con respecto al punto de referencia, son 2 metros. Entonces sería 9.81 por 2 metros. Y aquí está. Pero ahora, ¿por qué le coloco aquí el signo negativo? Ah, bueno, aquí vamos a considerarlo como si fuera un eje de referencia, como un plano cartesiano. Entonces, este es el eje Y, este es el eje X, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que para arriba es positivo, para abajo es negativo, la derecha es positivo, la izquierda es negativo. Entonces, ¿hacia dónde va? Bueno, ¿hacia dónde va? ¿En qué dirección? Va hacia abajo, ¿no? Y entonces este corresponde a un negativo, ¿sale? Entonces, hacia arriba, positivo, hacia abajo, negativo. Entonces, hacia la derecha, positivo, hacia la izquierda, negativo. Entonces, por eso es que aquí le ponemos que va en este sentido, ¿no? Y es negativo. Entonces, por eso aquí le ponemos menos 9.81.
Luego por los 2 metros, estos son los 2 metros que hay con respecto al punto de referencia A. Siguiente. Otra fuerza que se muestra es la de 23.5 kilonewtons, que en este caso es el peso que está sosteniendo. ¿Sale? Otra vez hacemos una referencia como un plano cartesiano. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? Este de acá. Entonces, si está hacia arriba, ¿sale? Si está hacia arriba, sería positivo. Si está hacia abajo, que es en este caso, sería negativo. Entonces, de ahí es donde ponemos el menos 23.5. Entonces, del punto que ustedes vayan a considerar, siempre hagan un eje de referencia, ¿sale? Y localicen cómo están los signos. Pues en este caso, como la fuerza va hacia abajo, ¿no? Y este es el punto de referencia. Entonces, esto es negativo. Entonces, acuérdense, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, derecha positivo, izquierda negativo. Ok, entonces aquí ya le ponemos menos 23.5. Ahora, la distancia hay con respecto al punto A, que en este caso, este es el peso, ¿no? ¿Vale? Con respecto al punto A serían los 4 y los 2 serían los 6, ¿vale? 6 metros. Acá está. Entonces, no nos queda hacer más que las cuentas. Entonces, B por 1.5 te queda B 1.5 porque no conoces a B, ¿no? Y luego menos 9.81 por 2 te da menos 19.62. Importante, mira, aquí ya nos caen las unidades, son kilonewtons metros. Y eso son las unidades de un momento, ¿no? La fuerza por la distancia. Entonces aquí, kilonewton representa la fuerza y distancia representa el metro. Y entonces ahora menos 23.5 por 6 te da 141 kilonewton metro. Estos dos términos se pueden juntar, ¿no? Menos 19 menos 141 te da menos 160.62 kilonewton metros, igual con 0. De aquí despejamos, este está restando, pasa sumando, ¿no? Y entonces ahora sí, este es 1.5, está multiplicando, pasa dividiendo, y ahora sí quedaría 160.62 kilonewton metro entre 1.5. Entonces, aquí importante, unidades, metro con metro se cancela, ¿no? Metro arriba, metro abajo se cancela, y entonces hacemos 160.62, ¿no? 160.62, entre 1.5, ¿no? Y entonces esto es igual a 107.08. Y aquí está. Y eso ya queda en términos de kilonewtons. Es una fuerza, porque lo que yo quería buscar era justamente esa fuerza que estaba reaccionando. Entonces aquí ya tenemos, miren, aquí ya tenemos quién es B. ¿Vale? Ahora bien, decimos ya tenemos B. Ahora vamos a determinar el A. Pero el A no solamente corresponde a una sola fuerza, sino corresponde a las componentes, ¿no? Hay que decir quién es AX, quién es AY, para en conjunto encontrar el A que está actuando en ese punto. Entonces, ahí ese vector, o esa fuerza, vamos a llamarle así, ¿no? Está compuesta AX, AY. Entonces, aquí decimos, para que todo sistema se encuentre en equilibrio, la suma de todas las fuerzas es igual con 0, ¿no? Entonces, ahora sí, decimos, la fuerza en X, vas a darme todas las fuerzas en X, ¿no? Entonces vamos a nuestro esquema. Entonces la fuerza en X, para este, ¿quién sería? AX, ahí está. La primera sería AX. Son las componentes en X, acá está, ¿sale? ¿Quién otra fuerza en X está? Acá está otra, miren, es esta. Es el del B. Ahí está. Acá está, ¿sale? ¿Hay otra fuerza? No, porque las fuerzas que se muestran aquí, está de acá, ¿sí o no? Está en Y, esta está en Y. Entonces, las únicas en X sería esta y esta, ¿no? Entonces, ahora sí, sería AX más B. Pero B ya lo habías encontrado. B vale 107.08 kilonewton. Pues aquí quedaría AX más 107.08 kilonewton. Entonces, está sumando, pasa restando. Entonces, AX representa menos 107.08 kilonewton. Ahora, esto de los signos solamente es convencional. O sea, me refiero a cómo están dirigiéndose la fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, este no es de que una fuerza negativa, porque resultará incoherente decir tienes menos 107.08 kilonewton, porque una fuerza pues, siempre es positiva. ¿Vale? El menos únicamente te está indicando en dónde se está dirigiendo la fuerza. En este caso,
Si nosotros vemos, que es negativa, quiere decir que la fuerza X va en este sentido, hacia afuera. Si fuera un AX positivo, fuera hacia la derecha. Pero como me da menos 107.08, va a decir, o me indica que estaba en este sentido, va hacia los negativos. ¿Sale? Acuérdense, el signo no es la magnitud, o sea, no me está indicando la parte de la magnitud, no, se me está indicando el sentido en donde se está dirigiendo la fuerza. Entonces, AX es 107.08 kilonewton y si lo quieres ver representado gráficamente, está hacia la izquierda, está hacia los negativos. Entonces, ya encontramos el AX. Ahora vamos a encontrar el AY.